Muy buenos días, felices Pascuas de Resurrección. Pues bueno, estamos ya terminando esta quinta semana de Pascua. Hoy es sábado 13 de mayo del año 2023. Vamos a meditar la liturgia sabatina, que como siempre tiene algo importante, y en la tarde ya estaremos en la liturgia del domingo, en la misa de precepto dominical. Los invito, les doy las gracias siempre por acompañarme y los felicito por buscar también otros sacerdotes, otras personas que a través de las redes estén evangelizando, pero lo más importante es ir a misa, estar en la Eucaristía, eso es más importante, no dejes de ir a misa este domingo. Y pues bueno, entremos en materia. Hoy continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de haber visto ya cómo terminó el viaje misionero, el primer viaje misionero, y cómo terminó también con el Concilio de Jerusalén. Hoy en Hechos empieza el capítulo 16, los primeros 10 versículos, donde nos narra cómo inicia el segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos que en el primer viaje a Pablo lo acompañó Bernabé y Marcos, pero Marcos se regresó, no aguantó la presión, o no sabemos por qué se regresó, y eso causó un altercado entre Pablo y Bernabé en el momento de organizar su segundo viaje, porque Pablo ya no quería que Marcos los acompañara, y Bernabé sí quería que Marcos los acompañara, y entonces toman la decisión de irse cada quien por su lado, que eso es bueno porque iban a predicar en lugares diferentes, pero Pablo se va en este viaje, y al llegar a Listra, elige a una persona que la acompañe. Era importante siempre, recordemos que Jesús los envió de dos en dos alguna vez. Hoy elige a Timoteo, que era hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Entonces, por eso, aunque ya se había determinado no obligar a circuncidar, aquí a Timoteo, a pesar de que ya era una persona, no era un niño, Pablo toma la decisión y lo convence de circuncidarse. Dicen, atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano, pero al circuncidarse lo ven ya como alguien que forma parte de su comunidad. Y entonces ahora seguía creciendo. Ahora Pablo y Timoteo siguen predicando, siguen llevando la palabra de Dios. El número de los creyentes crecía y la fe se fortalecía. Pero aquí un mensaje que yo veo muy claro en este pasaje es ser dóciles al Espíritu Santo. Porque qué cosa parece increíble, pero dice, el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia. Y podremos decir, qué raro, pues predicar la palabra siempre es bueno, pero a lo mejor Asia no estaba preparada en ese momento para recibir la palabra, no sabemos. Pero precisamente cuando no sabemos o no entendemos, hay que ser dóciles al Espíritu, porque Él sí sabe. Y entonces de alguna manera el Espíritu Santo les hizo ver que no fueran a Asia. Entonces Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia y llegaron a los límites de Misia. Y luego dice, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Se fijan cómo ellos tenían un plan, pero el Espíritu era el que los iba guiando? Y luego después tuvieron una visión, tuvieron un sueño en la noche. Se les apareció un macedonio que de pie frente a él le gritaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Dice, entonces, después de esta visión, determinaron salir para Macedonia, convencidos de que Dios los llamaba a predicar el Evangelio. Entonces, fíjense cómo aquí también, en este pasaje, queda claro que aquí estaba ya también Lucas como compañero de este viaje. Lucas iba con ellos, porque cuando dice la expresión, dice, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. O sea, Lucas fue compañero de Pablo en este segundo viaje misionero. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21, vienen palabras de consuelo y de aliento a la iglesia perseguida. Cristo ya se los había dicho, Cristo no miente. Dijo, así como a mí me odian, a ustedes los van a odiar. Así como me persiguen, a ustedes los van a perseguir. Pero les dice, tranquilos, no los odia a ustedes, los odia a ustedes porque me siguen a mí y porque yo los he separado. Fíjense, el Señor nos dice sean santos como Dios es santo. Y la palabra santo significa separado, es consagrado para Dios. Y entonces dice,
Dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me dio primero. Y si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Fíjense, esto es bien, bien importante entenderlo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí tenemos que disfrutar de las cosas del mundo, pero siempre y cuando esas cosas no me alejen de Dios. ¿Cuántos cómicos, cuántos hay que arrastran mucha gente y está el teatro lleno por estar ahí? Y sin embargo, a ellos el mundo los ama porque los hace reír, pero no están llevando la palabra de Dios. Si tú empiezas a hablar mal de ellos o a rechazarlos o a decir no está bien que estén llevando, te van a decir quítate santurrón, quítate de aquí. O sea, vete con tus monjes. Cuando tú empiezas a dejar las cosas del mundo, el mundo te empieza a rechazar. O sea, cuando tú quieres ser popular porque tomas, porque te vas con los amigos y porque les invitas a las cheves, qué le pasó al hijo pródigo? Mientras tenía dinero y echaba las cheves, miren, tenía lleno de gente. Cuando ya no tenía dinero y cuando dijo voy a volver a la casa de mi padre, lo dejan. O sea, ah, cuando tú le das el like, por decirlo, a todas las cosas del mundo, el mundo te va a dar like a ti. Pero cuando tú le das, empiezas a dar dislike a las cosas del mundo, el mundo te va a dar dislike a ti. Ahora, el mundo fue creado por Dios, el mundo no es malo, lo malo es lo que nos lleva a las cosas de la tierra. Nosotros fuimos creados de la tierra, pero solamente nuestro cuerpo, el espíritu que Dios nos dio para tener vida es el Espíritu Santo. Y entonces ese es el problema. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el mundo me odia? Porque no me conoce, dice el Señor. ¿Por qué los odia a ustedes? Porque ustedes sí conocen a Dios y ustedes no conocen, y el mundo no los conoce a ustedes. Entonces, el problema, ¿por qué la gente por qué la gente, cuál es la causa de la persecución? Dice, porque no conocen a Dios. ¿Y cuál es la causa de que no alcancemos la santidad que Dios quiere? Porque no conocemos a Dios y porque no nos conocemos a nosotros mismos, no somos conscientes de lo que somos. Nosotros no somos tierra, no somos barro, no somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu que se encarnó en un cuerpo. Y entonces, vuelvo a decir algo que dije en estos días, tú puedes decir yo soy pecador, yo soy ladrón, yo soy mentiroso, yo soy así. No, tú no eres así. Eso es lo que haces. No confundamos. Por eso cuando Dios te dice, la felicidad que yo te doy es para que la vivas siempre. Nunca vas a dejar de ser feliz. Y tú puedes decir, ¿cómo voy a ser feliz cuando tengo mi padre muerto? Cuando estoy en el velorio de un ser querido, ¿cómo voy a ser feliz? Pues déjame te digo que aún en ese momento eres feliz. No estás feliz. Es diferente ser y estar feliz. No estás feliz cuando estás desempleado. No estás feliz cuando estás velando a un ser querido. Por supuesto que no estás feliz, pero sí eres feliz porque esa es tu esencia. Tienes el amor en tu corazón y esa felicidad, por eso cuando tu ser querido muere, no te la pasas sufriendo de ahí en adelante toda la vida. Después sale esa felicidad que ahí está. Simplemente, como dice el Papa Francisco, respetuosamente se hace a un lado para que tú vivas ese duelo, ese momento de angustia. Pero es importante que tengas bien claro lo que tú eres, no lo que tú haces. Lo que tú haces no determina lo que eres. Si tú robas, no determina que tú seas un ladrón. Determina que tú te estás comportando como un ladrón. Pero eso puedes dejar. Lo que tú haces lo puedes dejar de hacer. Lo que tú eres, no lo puedes dejar de ser. Tú eres hijo de Dios. Y eso, aunque seas un pecador, sigues siendo hijo de Dios y Dios te sigue amando. Nada más que el día del juicio, en este momento estamos en el tiempo de la misericordia. Tú puedes acercarte a Dios por muy grande que sea tu pecado y Dios te va a perdonar. Dios va a extender tus brazos y te va a decir, ven, pásale, yo voy a sanar tus heridas. A lo mejor vas a tener que pasar por el purgatorio para purificarte, pero un día vas a estar con Dios en el reino de los cielos, porque aprovechaste el momento de la misericordia. Pero si te esperas hasta el día del juicio, ahí va a ser el momento de la justicia. Y dice la palabra que nos dará cada quien según nuestras obras. Ojalá que nos alcanzara para llegar al purgatorio. Pero si tus obras realmente eran totalmente malas y rechazando a Dios, vas a dar a la izquierda. Ahorita es el momento en que puedes decidir dónde quieres quedar. Y para eso tenemos que recordar
lo que el mundo, lo que nos dice aquí Dios. En el mundo se va a quedar tu cuerpo, pero temporalmente. Un día se va a reunir nuevamente con tu alma para ocupar el lugar donde vas a estar el resto de tu vida. ¿Dónde quieres estar el resto de tu vida? ¿Junto a Dios o junto a Satanás? Eso depende cómo vivas aquí. Si aquí en este mundo vives junto a Dios, el mundo te va a odiar, te va a criticar, te va a rechazar y te va a decir retrógrada y te va a decir tantas cosas, pero eso te va a ayudar a que la eternidad la vivas junto a Dios. Si aquí el mundo te alaba porque tú sí eres de mente abierta, tú sí aceptas el matrimonio entre iguales, tú sí aceptas la homosexual, tú sí aceptas todo, la parrandera, la borrachería, la alegría, pues si el mundo está, pues sí, porque estás caminando junto al diablo. Jesús decía, si ustedes hacen las obras del diablo, son hijos del diablo. Si ustedes hacen las obras de Dios, son hijos de Dios. ¿Cuáles son las obras del diablo? El odio, el rencor, la lujuria, la venganza, la envidia. Si tú vas viviendo alimentando todo eso, estás viviendo junto al diablo. Y a lo mejor al final de tus días la vida eterna la vas a pasar junto al diablo. ¿Cuáles son las obras de Dios? Las obras del amor, la paz, la concordia, la amabilidad, el respeto, la responsabilidad, el buscar el bien de los demás. Si tú estás viviendo de esa manera, estás viviendo junto a Dios y la eternidad la vas a vivir junto a Dios. ¿Qué prefieres? ¿Ser del mundo o ser de Dios? Nosotros hemos sido separados para el Señor, pero tú puedes tomar la decisión de regresarte, así como el diablo tomó la decisión de dejar la corte celestial para formar su propia corte. Todo depende de ti. Pero hoy es el momento. Hoy estás en el momento de arrepentirte y de que te acerques a Dios, a un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Aquí está a tu disposición. Depende de ti. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. No se te olvide ir a misa, no se te olvide rezar por mí, yo estaré rezando por ti. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.